Buenas noches, profesoras. Somos las alumnas Cernaque Machuca y quien les habla Georgina Montesinos. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Para este conversatorio hemos elegido un ejemplo en específico para que se pueda entender mejor desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, sobre la contaminación ambiental, sobre el medio ambiente, sobre los recursos. Bien, va a iniciar la compañera Serna, que va a contar un caso en específico y de ahí vamos a conversar ambas y vamos a mencionar ciertos artículos de ciertas normas que protegen a los ciudadanos que se ven afectados a causa de los malos usos de los recursos. Buenas noches, Miss. Yo soy Dana Cernaque y bueno, les voy a primero empezar hablando acerca de los recursos naturales no renovables, ya que el caso que les voy a contar es sobre recursos no renovables. Bueno, los recursos no renovables son aquellos que están formados por cantidades finitas e invariables de material. En estos recursos tenemos, por ejemplo, al petróleo, que es el recurso del que vamos a hablar. En el departamento de Piura, distrito de Paita y comunidad campesina llamada Miramar, pues existe una cierta controversia acerca de las zonas petroleras, ya que este pueblo es rico en petróleo. Pero como sabemos también es una comunidad campesina que está compuesta obviamente por campesinos y ellos viven de la agricultura. Sin embargo, hay muchas empresas petroleras que llegan para ofrecer o comprar sus terrenos y la gente como no conoce sobre leyes, no conoce sobre algunos artículos que le vamos a nombrar, simplemente decide vender parte de su terreno, de su chacra. Sin tener en cuenta que, por ejemplo, yo vendo mi terreno y voy a afectar al vecino, porque el suelo se va a ver contaminado. Claro, se ve afectado. Entonces, ellos al último, lo único que les va a quedar es vender todos sus terrenos. Si bien es cierto, ingresa una gran cantidad de dinero al pueblo por las empresas cuando llegan a comprar, no solo al pueblo, sino al Estado, porque eso le pagan al Estado, le pagan también al departamento de Piura, le pagan al distrito y finalmente le van a pagar también a la comunidad campesina, pero ahí ya no, llega poca cantidad de dinero que creo que no es suficiente porque esto en un futuro va a afectar y simplemente el pueblo va a desaparecer porque el suelo ya no va a servir y Exacto. Como es una comunidad en la que vive de agricultura, pues ya en unos años ya ni siquiera va a existir. Aparte, yo también creo eso, así haya ingreso de dinero, esto se va a ver afectado porque a futuro cómo van a terminarlo, se van a encontrar los ciudadanos, sus tierras sobre todo eso van a ver afectadas. Y como se conoce en esa comunidad campesina, viven de la agricultura. Y si su tierra, que es de lo que viven, se ve contaminada, entonces, ¿cómo es que ellos van a poder sobrevivir a futuro? ¿Cómo van a llevar una vida futura? Mencionabas un artículo tú mientras conversábamos hace rato. Yo. Sí, compañera. El artículo, por ejemplo, 27 nos habla de la utilización sostenible de las áreas naturales protegidas. Dice, el aprovechamiento de recursos naturales en áreas naturales protegidas solo podrán ser autorizados si resulta compatible con la categoría, la zonificación asignada y el plan maestro de área. El aprovechamiento de recursos no debe perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales se establece el área. Sin embargo, como podemos ver en este caso, sí se va a afectar, porque no es solamente que el área que tú estás comprando lo vas a utilizar, estás afectando al suelo, tanto del vecino de, por ejemplo, del lado derecho como el del lado izquierdo. Y al final lo único que vas a poder es vender tu terreno y las empresas no llegan y te dan al menos una cantidad suficiente para poder vivir dignamente, te dan poco y a los que no deciden vender al final deciden venderlo, pero ya no por la misma cantidad del principio, sino por una cantidad menor que prácticamente lo están regalando. Aparte, la ley 27446 en su artículo 5 habla de los criterios de protección ambiental. Y aquí menciona la protección de la salud de las personas, la protección de la calidad ambiental, tanto de aire, agua, suelo
Y entonces aquí, con estos compradores que vienen a aprovecharse, porque muchas veces estos insisten tanto que le pagan una miseria, que le pagan 1.000 soles por un gran terreno y estas personas se ven afectadas. Porque aún así no van a tener, como mencionaste hace un rato, el ingreso de dinero no es suficiente, entonces estas personas se van a ver afectadas en su salud, no va a haber una protección a la calidad ambiental porque los suelos se van a ver afectados. Asimismo, la lectura de los recursos naturales habla de la explotación de los recursos naturales y sus problemas, y aquí menciona la actividad agrícola. Con respecto a la agricultura latinoamericana, esta menciona que si bien no alcanza para cubrir todas las necesidades de una población en constante crecimiento, posee una importancia fundamental tanto en la cantidad de la población empleada como por su participación en las explotaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa acá en las exportaciones? Estas personas que van a ayudar al crecimiento de la exportación, que este no es el caso porque estamos hablando del petróleo, pero de alguna u otra forma, con respecto a la agricultura, si estas personas agrícolas tienen sus productos y hacen exportaciones, por ejemplo, de limón, palta, qué sé yo, se van a ver afectadas porque estas tierras van a ser infértiles, ya no van a producir. Y así va a haber, los ciudadanos se van a encontrar desamparados. ¿Por qué? Porque el dinero mismo que ingresa no va a alcanzar para su salud, no van a tener recursos para sobrevivir el día a día. Exacto, y de la misma lectura en el 2.1.2 acerca de los recursos no renovables, pues nos habla también de la importancia de considerar el concepto de sostenibilidad, lo que nos dice que la extracción de recursos naturales no renovables no afecta la capacidad de generación de ingresos en el futuro, pero lastimosamente estamos ante un caso de explotación de recursos no renovables, que en un futuro sí se van a ver afectados, al menos en una comunidad campesina en la que se vive de la agricultura, y como ya lo mencionaste, pues en el futuro esas tierras van a ser infértiles, por lo que nos dice también que la recomendación es establecer reglas de distribución y gastos de las rentas generadas por la explotación de recursos no renovables. Así, la asignación de los recursos fiscales recaudados a través de los diferentes tipos de canon o de las regalías deben seguir lineamientos muy estrictos de reposición de diferentes formas de capital y no solamente en infraestructura física, porque si bien es cierto, es un pueblo en el que está infraestructura física está en perfectas condiciones, pues de nada sirve, porque al final en un futuro todo esto ya va a desaparecer, porque en la ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, en su artículo 5 nos dice: la participación ciudadana. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a participar en la definición y adopción de políticas relacionadas con la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Aquí nos dice que todos deben participar, pero en esta ocasión, por ejemplo, no todos deciden vender sus áreas que están con petróleo, ¿no? Exacto. Y se van a ver a un futuro, todos ellos se van a encontrar afectados. Exacto, porque el vender tú vas a afectar al vecino y así sucesivamente, hasta que va a llegar un punto en el que no les va a quedar de otra más que a todos vender sus tierras, porque es un pueblo en el que todo el pueblo prácticamente está lleno de petróleo. Claro, y asimismo el artículo 10 de la misma ley habla con respecto al Estado, que el Estado debe valorizar los recursos naturales y los servicios ambientales. ¿Qué es lo que menciona el artículo 10? El Estado, a través de los sectores competentes, realiza los inventarios y la valorización de los diversos recursos naturales y de los servicios ambientales que prestan. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa en Miramar? El Estado no entra a participar a favor del ciudadano, de los ciudadanos, de los pobladores que se encuentran afectados ahí. No hay una participación del Estado, puesto que no, tal vez estos trabajadores que vienen a querer comprar los lotes de los pueblerinos, quién sabe, tal vez ha llegado a un acuerdo con el Estado para que trabaje y para que ellos le den cierta cantidad obtenida.
Y por ello es que el Estado no interviene del todo, no se preocupa por los ciudadanos, por la salud de ellos, y no solo del que vende, sino de todos los ciudadanos, puesto que a la final todos los ciudadanos se van a ver encontrados. No sé qué tendrías que decir como conclusión, compañera. Bueno, con la ley 27446, que ya había citado antes acerca del artículo 5 sobre la protección de la calidad ambiental acerca del suelo y eso, pues también nos habla sobre el procedimiento para la certificación ambiental, en la cual también nos dice que las autoridades deberían promover el cuidado del ambiente. Sin embargo, no creo que solo ocurra allí, sino en todo el Estado. Estamos ante unas autoridades tan corruptas que a ellos solo les importa el ingreso de dinero, porque no son ingresos de miles, son millones, y a ellos no les interesa prácticamente como tú, una persona más que vive en el pueblo, no le importa cómo es que tú vas a vivir o cómo que tú cómo vas a estar de aquí a unos 5 años, solo les importa cómo van a estar en el momento. Por ello, considero que las autoridades también deberían tener un poquito más de conciencia, porque a ellos les importa el momento, ¿sí? Y no piensan en sus hijos, no piensan en sus nietos, porque en un futuro ellos van a ser los que se van a ver más afectados. Sí, ese es un punto que también quería tocar con respecto a nosotros. Somos futuros abogados, estamos a nada de ser abogados, defensores del derecho, y así como tal vez nos pueda venir a contratar un minero o un petrolero, nosotros estamos libres, tenemos que, si es que está en nuestra posición, ayudarlo con ciertos temas, pero ¿qué es lo que debe prevalecer, considero yo? Es que está bien apoyar al petrolero, pero si este petrolero afecta a los ciudadanos, nosotros como abogados nos han enseñado a respetar los derechos de todos, y los derechos de esas personas considero que deberían ser escuchados, deberían ser respetados, puesto que muchas veces se atropellan todos esos derechos porque esas personas que viven en zonas mineras, en zonas petroleras, en la selva hay una comunidad indígena que también se encuentra afectada, que el petróleo literalmente se esparce por todos los ríos y hay cientos de niños, cientos de personas, adultos que no pueden ni siquiera meterse al río porque está lleno de petróleo, así como ahora afecta en Miramar, se está viendo afectado todo eso. Yo considero que está bien ayudar al minero en ciertas situaciones, ¿no? que está de nuestro alcance, pero también debemos respetar los derechos de las personas, puesto que es donde ellas viven, donde ellas residen, donde ellas habitan, y nosotros no podemos atropellar ello. Claro, apoyar, pero sin que se afecte su calidad ambiental. Exacto. Porque si bien es cierto, no solo en Miramar es rico en petróleo, las carreteras, por ejemplo, de Miramar a Talara, están llenas de máquinas que extraen petróleo. Y creo que en esas partes no hay problema, porque no hay gente que habite, a diferencia de Miramar, que es un pueblo que vivirán unos 3.000 personas, pero esas 3.000 personas viven de la agricultura, viven de la siembra de camote, de la yuca, y si es que sigue así de aquí a unos años, pues ese pueblo ya no va a existir, no importa cuánto inviertan en su infraestructura, no importa que le pongan pisos, no importa que le pongan gas, agua, todo, en un futuro eso ya no va a dejar de existir, y simplemente las empresas lo hacen con el fin de enamorar a la gente para que así la gente diga, ya le voy a vender mi terreno, pero voy a seguir viviendo aquí. Pero no va a pasar porque, o sea, si viven solamente de la agricultura y cuando ya no puedan sembrar, ¿de qué van a vivir? Es un pueblo que está recontra alejado de la ciudad. Claro, pues. Entonces, así culminamos con este conversatorio. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Esto sería todo. Buenas noches, Dana. Buenas noches, Georgina. Gracias, Miss. Espero le haya gustado nuestro caso. Sí, muchas gracias, Miss.